Muy bien, siendo el día de hoy jueves 15 de febrero del 2024, en nuestro segmento Mestizo Podcast, el día de hoy nos encontramos con un profesional del ámbito cultural, un gestor cultural renombrado, muy conocido, profesional, el señor Alex Sánchez Guillén. Agradecemos que esté participando en este quinto capítulo ya de Mestizo Podcast, en las cuales vamos a seguir también con otros invitados y vamos a hacer las preguntas respectivas en base a la transformación digital y la profesión en la que él se desempeña, ¿no?, por su larga carrera, ¿no?, que tiene en el ámbito cultural aquí en Trujillo y a nivel nacional e internacional. Buenas noches, señor Alex Sánchez. Buenas noches, ¿cómo estás, John? Es un gusto de poder comunicarnos a través de este espacio que tengo entendido lo haces con esa pasión y el conocimiento a través de toda esta globalización. Estamos nosotros en un momento tan entusiasta para decirles a los que nos están viendo y escuchando de que es el momento que aceptemos la realidad con la tecnología que nos está dando la vida en la modernidad. Es satisfactorio ver que en nuestra ciudad de 100 familias ya están en un 80%, de repente más, que tienen en sus hogares estos dispositivos que nos está llevando a que podamos nosotros utilizar estas herramientas, ¿no?, estas plataformas para la comunicación y más que nada para el emprendimiento. Hace aproximadamente unos 10 años atrás tuvimos nosotros ya en el medio en que nos hemos desarrollado por más de 40 años, la radio, la televisión y los impresos, periódicos, revistas, que las máquinas mecánicas desaparecieron automáticamente e ingresaron pues las pantallas, los tableros para digitar, y el periodista o las personas que trabajan no solamente en el periodismo sino también en las empresas que querían un rendimiento más próspero y ordenado, tuvieron que aceptar la realidad después de estar laborando por más de 30 años, hasta 40 años, y prepararse. Nosotros tuvimos la buena suerte de, a través de convenios con las universidades particulares y en forma autodidacta, meternos a la globalización. Comenzamos nosotros con el aprendizaje del manejo de una computadora. Para eso tendríamos que estudiar la computación, pero luego viene la parte primaria, podemos decir, ¿no? La informática, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y ahí es donde comenzamos ya. Pero muchos que no teníamos una computadora, una pantalla, menos las herramientas que hasta ahora ya están en boga y que nos acortan las distancias, las comunicaciones, y hasta llegar a la tecnología emergente, ¿no?, de la inteligencia artificial. Esto me hace recordar, John, a cuando comencé yo en radio, ¿no? Cuando comencé en radio, pues encontré discos de acetato,
en una revolución de 78, ¿no? En velocidad, revoluciones por minuto, eran los famosos jingles en donde se grababan los comerciales de 20, 25, 30, 35 segundos en un solo disco de 78 revoluciones. Y de estos habían en la cabina de operaciones 30 discos, 30 comerciales, ¿no? Y luego pasamos a la parte ya del vinilo. Y del vinilo pasamos, y esto que nos estoy hablando de los discos de carbón, ¿no? Claro. Que es más atrás. Sí. Luego pasamos ya a las cintas magnetofónicas que se iban reduciendo, de un carrete abierto, ¿no? Hasta llegar ahora a las memorias, ¿no? Exactamente. Las USB, ¿no? Claro. Pero hemos tenido, y somos privilegiados nosotros, que por nuestras manos han pasado el cassette, sí, el mini disc, el disquete, el cartucho, el CD, hasta llegar ahora al láser, que nos da la posibilidad, pues, de utilizar dispositivos pequeñísimos, ¿no? Usted tanto para audiovisual, sí, ¿no? Entonces, estas herramientas son las que nos dan un conocimiento para aplicarlo, y no solamente en lo que yo he venido desarrollando, sino también debe haberle pasado a las empresas, ¿no? Pequeñas, medianas y gigantes corporaciones que han tenido que a su personal, ¿no? Ponerlos al tanto, actualizándoles, ¿no? Sus conocimientos y comprándoles, ¿no? Todos los dispositivos para que vayan adaptando a el provecho del desarrollo empresarial y de producción que se hace, pues, ¿no? Con metas, y por ende el surgimiento, el éxito de una empresa. Y si vamos a la ciencia, ahí sí yo no me meto mucho, pero sí en las entidades públicas fue una revolución, porque muchas personas de 50, 60 años le tenían miedo, como a mí también me pasó, ¿no? Uh-huh. Pero bastó que nos capacitaran, o me autocapacité por mi cuenta, ¿no? Para poder digitar, ¿no? Nada más digitar, porque meterse más allá era meterse en jardines. Claro. Más aún si es que tú no te matriculabas en una academia, en un instituto, para que te enseñen la informática. Correcto. ¿Así es, no yo? Correcto. Sí, señor Alex, usted nos ha dado un panorama en su percepción acerca de la transformación digital, que es el motivo de esta entrevista, de qué manera perciben los profesionales la transformación digital, de qué manera lo aplican a su vida diaria, de qué manera lo aplican a su profesionalidad y de qué manera le pueden sacar provecho a esta transformación digital. Ahora, para ir rompiendo el hielo, yo creo que aquí las personas que se están conectando, y que también es importante que hagan sus preguntas, si bien lo podrían hacer también, aprovechando que estamos frente a una persona muy reconocida, muy renombrada en el ámbito musical, en el ámbito cultural, que nos cuente algunos pasajes, anécdotas en el ámbito de su profesión. Por ejemplo, en algún momento me comentó que había conocido al señor Delgado Aparicio, ¿no? Es una eminencia también en la música, en melómano, ¿no? Y que creo yo también
conocido, pero no directamente, sino indirectamente, ¿no? Por los programas en radio y sé que en algún momento usted me ha contado que lo ha conocido, ¿no? Y bueno, y otras anécdotas también que nos podría compartir y a todo el público también que sería interesante, ¿no? Que conozcan de esto. Mira, ayer ha sido el Día Mundial de la Radio. De hecho, que teníamos que hacer un alto en nuestra labor cotidiana para refrescar la memoria y recordar y tributarle a este hombre que yo lo comencé a seguir a través de Radio Mar Lima, Perú, con un programa que iba conmigo apasionante, la difusión de la música afrocubana, caribeña, latinoamericana. No paré hasta conocerlo personalmente, pero cuando yo lo conozco a Lucho Delgado Aparicio, el doctor Sarabá, yo ya me había dado unos banquetes con lo que hacía en los barrios limeños, estos conciertos de salsa. Y yo lo veía a este señor, que en paz descanse, y este es el homenaje, dado el caso de la radio, y luego verlo en los escenarios, a la distancia, porque no me podía acercar, y con toda su imagen, yo me hice una idea. Aquí el querer es poder, aquí la radio es el mundo maravilloso de la mente. Cuando yo le escuché a Lucho a la distancia, al doctor Sarabá a la distancia, no me imaginé que el doctor Delgado Aparicio Porta tenía esta figura un poco, digamos así, deformada en su rostro. Pues eso fue motivo de pensar, ¿no? Mucha gente a través de la radio, siempre en el imaginario de la gente, por nuestra voz, nos pintan a su manera como somos. Pues mira, se da el caso, ¿no? Yo siempre he dicho en mis programas por muchos años, también de salsa, nosotros somos de piel blanca, pero tenemos el corazón negro. ¿Y por qué? Porque todos tenemos esa raíz de la madre de la humanidad, África. Por eso es que aquí en el Perú el dicho popular exacto, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y sí, pues, si hemos iniciado una investigación autogestiva sobre lo que es la música tropical, ¿no? En Sudamérica, en Perú, encontramos pues la verdad de estas raíces. Hay mucha gente que vino del África, esclavos. Hay mucha gente que llegó a las plantaciones del algodón, de la caña de azúcar y de la minería, reemplazando a nuestros indígenas. Y estos señores se quedaron acá. Pero vinieron, ¿qué? Vendidos, comprados, y no traían otra cosa, pero eran gente negra, que ya habían recorrido kilómetros y kilómetros como esclavos, ¿no? Pero aquí cubrieron un espacio, se quedaron y viene la diáspora en la mezcla de razas. Y ahí tenemos los resultados. Para cortarla un poquito, sí, pues,
habría que recomendarles leer un poquito a Ricardo Palma, ¿no? Y a otros señores, como Nicomé de Santa Cruz, por decir, ¿no? Que nos cuentan, y hay otros escritores, hay otros documentos, hay otros libros que nos cuentan cómo estos hermanos que se quedaron en zonas de la costa peruana y que en sus horas de descanso echaban a recrearse con lo que traían en sus venas: baile, canciones, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de sociabilizarse. Y consigo viene más adelante ya la influencia del Caribe, de Cuba, Caribe, con gente preparada, con gente muy intelectual, con gente que sí era considerada ya como persona muy preparada y llegaban a ser unos intelectuales. Esto me conlleva porque parte de lo que he hablado, he vertido, me lo contó Lucho Delgado Aparicio Porta. Interesante. Yo lo vi en la televisión después de haberlo visto en 2, 3 escenarios en los conciertos de salsa en Lima, a Lucho salir al escenario, anunciar a las orquestas y darse un paso, como dicen en Colombia, bailar. Yo me quedé sorprendido y la gente coreaba su nombre, ¿no? Maestra Vida. Cuando yo lo veo en un programa a través de la televisión nacional que dirigía Mario Vargas Llosa, La Torre de Babel, que lo entrevistan, ya fue otra cosa. Una didáctica, una documentación verbal que yo me convertí en su fan. Yo me convertí en el prototipo del hombre intelectual que yo asumía a querer ser como él por su inteligencia, por su conocimiento, sin pensar de que no es tanto, mira, John, no era tanto conocerlo para que me regale un disco. No, 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 no. Yo lo escuchaba y él hablaba los términos criollos, que ya se empleaban en los países latinos, en Nueva York, en los barrios del Bronx, Manhattan, ¿no? En donde era el crisol de los latinos y que expresaban a través de su música autóctona, ¿no?, su orgullo de haber nacido en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba o en Venezuela, en Colombia, en Perú o Ecuador. Bueno, lo cierto es que esto nos llevó a que Lucho Delgado Aparicio Porta decía: hoy en día la salsa es un movimiento que no solamente se conoce en el Caribe, sino en la Patagonia, en Japón, en Asia. ¿Y gracias a qué? Al combanchero. ¿Gracias a qué? A fulano, a sultano. Mencionaba 5, 8, 10 nombres de las grandes figuras que en esos años 75, 78, por aquí no se le conocía a nadie. Nosotros conocíamos en ese entonces, no pasábamos pues de la Sonora Matancera, no pasábamos de
¿qué te digo? Pues de los guaracheros del Oriente y de otros intérpretes, pero tras de ellos habían unas personas muy inteligentes, muy hábiles, muy intelectuales en narrar la vida del cotidiano del latino. Recién, mira, finalizando ya los 70, comienzos de los 80, recién se me inquieta, ¿no? Por leer a García Márquez. Y por ahí ya comienza a ahondar más, a poblarme de seguir a otros escritores que hablan de nuestra raza latina, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser nosotros. ¿Y qué me conlleva todo esto? Por el otro lado, a seguir escuchando música hasta llegar a como decía Lucho, escucha Siboney. Siboney. Búscale desde el Mambo 5 hasta el Mambo número 20 de Pérez Prado, ¿no? Escucha tú a otros grupos cantantes que ya están triunfando en Nueva York, que salieron de sus países, de sus ciudades. Más o menos qué época, qué año. Ya estamos hablando desde el fin de los 70, pues, ¿no? ¿verdad? 70, Ahí, claro. ¿no? Y esto conlleva a que en nuestro país, Perú, sí, pues, como gente jaranera y la inquietud, el ingenio peruano, no podía ser otra cosa. La ruta más rápida para que en el Callao puedan haber asimilado la música del Caribe era de que en el Callao, en el puerto del Callao, no hubieron más de 5, no, hubieron 3 hasta 5 señores que comenzaron, cada barco mercante que venía al Callao, sus tripulantes traían discos y esos discos eran de Nueva York, en donde pues se centraban todos los latinos y ahí comienza ya a conocerse a Tito Puente, conocerse al gran combo, el combo del ayer, a Ismael Maelo Rivera, y luego viene la Fania, a los Palmieri, y a tantos otros que se me van de la mente, ¿no? Pero ya viene, luego del movimiento en Nueva York, en grandes salones que se convirtieron en el centro de la descarga. Ya ahí subían a un entarimado y comenzaban las grandes luminarias de la música latina con una mezcla de jazz, porque eran músicos estupendos, académicos, y hacían unas rumbas, unas descargas. Hasta ese entonces nadie hablaba de salsa. Pero como el negocio en Nueva York iba bien, se le prendió el poquito pues a quien había formado parte de esas orquestas que hacían descarga. ¿Ya? Y se le metió a la cabeza al señor Johnny Pacheco, que se unió con Jerry Masucci, formar la Fania. Pero mientras tanto en el Perú ya estábamos en salsa, ya estábamos en descarga. Claro, porque el nombre aún no aparecía. No aparecía salsa, pero ya estábamos en descarga. Mira, hoy en día Colombia nos lleva años luz en ventaja en cuanto
producción de música tropical latina o salsa, pero nosotros hemos sido primeros. Lo sostengo porque la primera industria fonográfica o casa discográfica en Lima, Perú, fue la disquera MAG, M-A-G, de Manuel Guerrero. El señor Manuel Guerrero, padre de Manuel Guerrero, que hizo Well Together. Pero ahí se grabaron a los mejores músicos de la capital peruana, lo que venía de Nueva York. Hicieron covers. En ese entonces ni se sabía que era cover, ¿no? Pero gracias a Coco Lagos, que era el brazo derecho como productor de MAG, hace lo que pasado unos cuantos años hizo Johnny Pacheco con Jerry Masucci, con la Fania, pero nosotros lo habíamos hecho de acá. Porque en Nueva York fueron contadas disqueras que grababan en vivo, ojo, en vivo, esos conciertos de descarga. Y eso, Manuel Guerrero, papá, traía de Nueva York y le decía a su productor mimado, Coco Lagos, un músico, un conguero de la patada, ¿no? Oye, prodúceme esto. Producía Coco reclutando a los mejores músicos. Por ahí llega Melcochita. También llegó Melcochita. Pero Melcochita era ¿Era sonero? un múltiple músico, un polifacético de instrumentos y de voz. Pero él ahí intervenía con grandes figuras. Creo que me estoy acordando de dos. Lucho Macedo, Ñico Estrada, Alfredito Linares. Ellos con otros músicos destacadísimos y otros cantantes forman las descargas. Y en Lima, Perú, estábamos todavía ya te vuelvo a repetir, en Los Compadres de Cuba, ¿no? En Celia Cruz, la Sonora Matancera, Los Guaracheros del Oriente y otros tantos, ¿no? Y también estábamos en música criolla, pues a millón, sí, como digo. Pero en esta música un poco rara no difundía en las radios. Y el dueño del sello MAG dijo en cierta oportunidad, porque esto me lo contó Coco Lagos, no te preocupes si no suena acá lo que estamos produciendo en las radios. Esto estamos haciendo para vender en Nueva York. Como algo exclusivo. Como algo exclusivo, y esto se puede corroborar ahorita, si tú sintonizas emisoras de Colombia, que ahí están nuestros peruanos figurando, sí, en los 100 mejores del año, ¿no? Con esta música hecha hace 50 años atrás o quizá un poquito menos. Entonces, esta es la investigación, John, esta es la historia. Y gracias porque has tocado el nombre, la trayectoria y más que nada la labor, el legado que nos ha dejado el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, el doctor Sarabá, quien es el padrino de Maestra América. Él es el hombre que me dio la oportunidad en una entrevista grande en Radio Mar. Una noche me contacté con él y me dijo, Alex, sin conocerme, pero sí le dije mis indicativos de labor, vente a Lima, te recibo en Radio Mar y conversamos. Y ya cuando yo llego a Radio Mar, me hace ingresar a la radio, que para llegar a la cabina de locución tuve que pasar 3 puertas con 3 seguridades. Y me recibió, conversamos, me hizo una entrevista y
al terminar su programa me dio unos 20, 25 minutos para una entrevista. Y al terminar la entrevista me dice, ¿qué tienes que hacer? Le digo, estoy tratando de quedarme ya hasta mañana, porque ya eran como las 10 de la noche. Me dice, acompáñame a mi casa. Nos fuimos a su casa, en una zona residencial, ni me acuerdo exactamente. Me entregó unos dobles, unos discos, unos long plays de Nueva York, sello Fania, Gemma, Salsa All Star, Tico Alegre y tantas cosas, pero obsequio. Increíble. Y yo le digo, doctor, pero yo voy a hacer mi programa en Trujillo, Maestra América, ya lo tenía craneado yo. Ya digo que sí. Yo lo seguía pues a Lucho. Muy minucioso. Sí, aparte pues que era mi ídolo pues, en la verdad. Claro. ¿No? Entonces, voy a hacer mi programa Maestra América, doctor. Hazlo, Alex. Yo te respaldo, yo te ayudo. Yo voy, ¿cuándo lo vas a inaugurar? Tal. Ya, yo voy. Y me dejó grabado unos avances que lo tengo en cinta de carreto, en cinta magnetofónica, como se le denomina. Lo tengo guardadito. Ya lo voy a bajar en una oportunidad para sostener toda esta conversa. Sí. Y todo esto es emocionante, te digo, porque si no me hubiese topado yo con Lucho Delgado Aparicio Porta, más difícil en el camino se me hubiese hecho el contarles un poquito de nuestras raíces, de este afán de decirles son las influencias de la música que no tiene fecha de caducidad. La salsa como movimiento musical, que no es un género, ¿no? Es una denominación comercial y que se mantiene gracias a la creatividad de muchos hombres, de muchas figuras que están vigentes y han cambiado los tiempos desde los años 80, ¿no? Hasta ahora han cambiado las costumbres, la difusión, los compositores, los arreglistas, los cantantes peruanos. Aquí hemos tenido en Trujillo una época muy gloriosa de la salsa, precisamente cuando trabajábamos en el año, debe ser más o menos 77, 78, comenzamos a hacer la difusión. Luego de mi regreso de Lima, de conversar con Lucho Delgado Aparicio, hacer la difusión. Mira, yo recibí por primera vez el disco, el long play de Nietzsche, el Cali Pachanguero. Yo recibí por primera vez ese long play y como en la carátula había un toro, dije, ¿qué es esto? Pero cuando escucho el long play, Cali Pachanguero, imagínate, del grupo Nietzsche, y así, tantas otras orquestas, y esto es lo que queremos que entienda la gente, ¿no? Que somos gustosos de la música bien hecha, bien elaborada. Esto no quiere decir que yo sea un anti-cumbia tropical peruana, no. Yo he sido difusor de la música criolla, de nuestros huaynos, de todo el Perú, de la música de Beethoven, de Bach y de otras grandes figuras de la música clásica. Pero, ¿qué mejor que hacer que escuchen las nuevas generaciones música bien elaborada, bien hecha? No esa música que es tan simple y abusiva, porque tirirín, 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 ¿no? O escuchar a una cantante decir siempre, ¿no? Échale, dale, échale así. Y nada más no avanza, ¿no? Pero una música bien elaborada sí es importante para la cultura y formación de las personas, en este caso,
de nuestra gente. Es bien complicado, te voy a decir, que a través de la radio, que tenemos muchos años, poder cambiar el chip a la gente, más ahora con estas facilidades, ¿no? Y con gente que está invirtiendo su dinero que gana en producciones simplonas y no bien hechas. Y cuando la formación de la gente en cuanto a música es muy importante, en cultura es muy importante. El arte o las diferentes expresiones en el arte juegan un papel importante en la vida del hombre y no tendríamos una sociedad como la que estamos respirando ahora. Cuando las autoridades han dejado de apostar por la cultura, como digo siempre y lo repetiré, la cultura en nuestro país y en Trujillo hace 30, 40 años sigue siendo la chica fea del barrio en materia de inversión, de presupuestos. Sí. Por eso que tenemos esta sociedad complicada, ¿no? Sí. Más aún el aeropuertos de gente que ha venido o ha entrado por las fronteras. Estamos pagando lo que nos hemos descuidado. Correcto. Esto es todo lo que te digo en cuanto a la actividad autogestiva que hemos hecho a través del tiempo. Si me olvido de algunos nombres es porque no hay libreto en esta conversa, claro, mi querido John. Sí. Pero sí, yo soy consciente de que hay que modernizarse, capacitarse, actualizarse en cuanto a la globalización, en cuanto a que utilicemos estas herramientas. Hoy en día es preocupante también para los que estamos en las comunicaciones porque los diarios, los periódicos han bajado su tiraje, ya la televisión misma está recurriendo a artificios en producción y ellos dicen, no, esa es la modernidad, ese es el estilo, de que desenmascarar, hay que destapar y cosas ya muy cosas muy íntimas. El morbo lo han el morbo hoy en día es lo que da sintonía. Claro, no pueden por el otro camino de la creatividad, no pueden por el otro camino porque es más largo, sí. más largo, ¿no? Entonces, adoptan una actitud del facilismo, ¿no? Y todo converge en una sola alforja, meten de todo ahí, pero el morbo es lo que vende. Ya hoy en día el joven prefiere leer de repente en su iPhone, sí. ¿no? Un libro que estar viéndolo en físico. Un libro. Cuando no saben que el mismo olor de un libro es lo más agradable que tenemos nosotros, las personas que buscamos nuevos pensamientos, nuevas frases, nuevas orientaciones. Si la televisión nos diera, como en otros países, contenidos que sí tienen una velocidad, ¿ya? Sí tienen una velocidad, pero aquí no hay productores de esa naturaleza, porque los dueños de los medios dicen, oye, ¿sabes qué cosa? Hazme esto, que esto sí le gusta a la gente, nos va a dar más plata, más sintonía, y ahí nomás, ¿para qué te vas a complicar la vida de hacer lo que hacen en España los bancos, ¿no? En Puerto Rico, los bancos, estas empresas financieras auspician los programas culturales, sí. ¿no?
ahora los podcasts. Esto es lo que está primando y ahí queremos nosotros llegar. Creo que este es un podcast por supuesto. que estamos haciendo, Sí. y esto es lo que queremos hacer contigo, John, y con el permiso de los que nos están viendo. Apuesten pues por lo que estamos diciendo, hagan sus preguntas, si no podemos responderle de inmediato, lo haremos por partes, en secciones especiales, pero yo agradezco esta oportunidad a John Jara, que nos hemos encontrado y hemos conversado. Él conoce más de toda esta técnica de la informática, de la tecnología, y que llegues pues John, algún día a la inteligencia artificial y sorprendamos a los que te siguen, pero yo estoy como el pez en el agua en este momento, porque en la radio a veces me han entrevistado, ¿no? Pero no me desplayo, ¿no? Como teniendo un podcast, que no debo ser también abusivo, porque hay un parámetro también, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí, me he desbordado de una manera desordenada, ¿no? Porque no hay libreto, ¿no? Ni tenemos una ayuda a memoria, todo está saliendo. Está fluyendo. Sí, está fluyendo, ¿no? Sí. Y yo creo que, como dicen, ¿no? Hoy en día, así es más rico. Ah, la naturalidad. No sé más qué podemos agregarle, John, a esta conversa. Agradecerle por ilustrarnos, y a las personas que están aquí escuchando y viéndonos. Estamos en simultáneo por TikTok en vivo, y estamos por Facebook Live en vivo. Estamos con el maestro Alex Sánchez, que realmente nos da un gran aporte a nuestra cultura, y sobre todo en el ámbito musical, su experiencia. Y yo le comento también a manera de experiencia, y como él señaló, ¿no? A los jóvenes, involucrarlo a los jóvenes. En algún momento, cuando yo tenía 9 años, 8 años aproximadamente, en algún momento prendí la radio y me topé con un concierto que hacía, un concierto de salsa en Salaberry, y la orquesta que estaba tocando, ¿no? Y lo estaban transmitiendo en vivo por la radio. Entonces, la orquesta que estaba tocando era la Maizal Internacional, la Maizal. Entonces, y obviamente, ¿qué fue lo que me enganchó? O sea, ¿cuál fue el engagement para poder estar conectado a la radio? Fue que antes de escuchar las canciones de la Maizal, lo primero que escuché fue su voz. Y obviamente sin conocerlo, porque obviamente si estamos en la radio no vemos la imagen, la persona, solamente es por el oído. Entonces, ¿cuál fue el enganche? Fue la voz de su persona, ¿no? Y le estoy contando en estos momentos, ¿no? Que ya la oportunidad, y estoy compartiendo la oportunidad también con los seguidores también aquí en este podcast. Entonces, para mí fue ese enganche, ¿no? Su voz. Y luego, para mí fue magnífico, porque de haber visto algunos videos de Oscar León, y estas situaciones de los videos o la música, fue en los años 80, porque yo recuerdo que antes que se diera la programación en la televisión, era muy temprano que daban los videos, ¿no? De Michael Jackson, que habían videos, ¿no? Como que ya después, ya por la tarde, empezaba la programación de los canales de señales abierta. Entonces, por la música y las voces de que yo estaba pues familiarizado por los canales de televisión abierta, entonces cuando yo me conecto con la radio y escuché su voz, pues me pareció algo muy distinto, muy diferente a lo común. Y eso fue lo primero, y ya después fue la orquesta, ¿no? Entonces ya ahí conocí a la orquesta, la Maizal Internacional, ¿no? Y todo eso. Ahora, lo que quiero hacer como en paralelo es que creo yo que en estos momentos también hay jóvenes que nos están viendo, hay jóvenes que nos están escuchando, y obviamente por el podcast, que también se transmite también por YouTube Podcast, se transmite por iVoox Podcast, por Apple Podcast, se transmite por Spotify Podcast, y ciertamente con lo que yo estoy mencionando, no todos son de video, la mayoría que he mencionado son de audio. Entonces, por ahí va a haber un joven o varios jóvenes que van a engancharse también por esta situación, también por la voz o por el tema de repente que estamos tratando. Y yo la verdad que no pierdo las esperanzas de que esto, sí es cierto, se ha vapuleado, se ha deteriorado, se ha denigrado, pero tengo fe y tengo la esperanza de que esto en algún momento va a reflotar.
Porque ya tenemos un aliado, como usted bien lo ha señalado, el podcast. El podcast se está convirtiendo, bueno, en otros países desarrollados ya se convirtió, pero aquí se está convirtiendo en una situación de poder llegar de manera masiva, a comparación con el YouTube. ¿Por qué la comparación con el YouTube? Porque en el YouTube usted ingresa al YouTube y ve los videos, ¿verdad? Tiene que estar conectado a la pantalla y estar viendo los videos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el podcast? No, porque usted lo puede llevar, por ejemplo, puede estar manejando bicicleta y puede estar escuchando el podcast, ¿verdad? Puede estar transportándose a su trabajo y también puede estar escuchando el podcast. Entonces, de manera práctica, a comparación con el video del YouTube, hay una diferencia y en estos momentos es en que se está encontrando que el podcast está asumiendo ya un rol y un papel aquí en el país, que estamos viendo pues que, como lo hemos visto, que no hay ni libreto, o sea, se da de una manera natural y es lo que la gente también desea y espera, ¿no? De que no haya libreto, o sea, que ya no haya parámetros, sino simplemente que la persona se muestre tal como es, que nos diga, que nos cuente, que nos ilustre sus situaciones o su vida profesional o también a veces algo privado, qué sé yo, eso es independientemente de lo que si el invitado nos quiere mencionar. Y eso, la libertad en que nosotros podamos mostrarnos por nuestras voces o por la pantalla, por la imagen, y de poder conectar con mucha gente que nos está siguiendo. Sí, yo creo que esta es una gran posibilidad de formar a jóvenes que están con un talento y no saben por qué camino seguir para mostrar esa inteligencia, ese talento, ante ese abanico de canales donde encontramos las cosas simples o simplonas, ¿no?, que nos ofrece el aparato de las comunicaciones, pero con guión, Exactamente. con libretos breves o sin ellos. Yo creo que sí. No encuentro yo un colega en los medios de comunicación que puedan, a través de una conversa, como lo estamos haciendo, ser empático. Exactamente. Que pueda tener ese carisma, que pueda tener esa incipiente o ya caminada intelectualidad o versátil, ¿no? Eso es lo que creo que sería la inmediatez en las comunicaciones, ¿no?, de opinión de cada persona. Si no sabes opinar, mejor no te metas. Exactamente. Si no sabes expresarte, no te metas. Estudia otra cosa, no te metas a estudiar ciencias de la comunicación. Porque son personas que, llevados pues porque tienen que cumplir una meta, un propósito de la familia, se meten a estudiar. ¿Y qué nos enseñan ellos? Falencias, dificultades. Claro que no son todos, ¿no? Por ahí hay algunos que sí son hiperactivos, son irreverentes. Qué bien, pero el ser irreverente, ¿no?, o tener un micrófono al frente, no quiere decir que tú eres el todopoderoso o el Superman para que tu lengua te lleve a donde apunta. No, te tiene que llevar tu cerebro. Correcto. Te tiene que llevar tu formación. Yo creo que ahí, mira, John, podemos poner la palabra con mayúsculas y subrayado. Ahí se demuestra la ética profesional. Ahora esperamos que el Colegio de Periodistas o los otros gremios, ¿no?,
nos enseñen o nos obliguen a comportarnos en el campo con ética. No, señor. Hoy yo veo, ¿no? Yo veo la televisión nacional y hay mucho joven que siguen la línea de los canales particulares y hasta el mismo canal del Estado, ¿no? Donde los preparan para que Sí. encasillarlos a que hablen, digan como quiere el productor. Y ese productor es manejado por el dueño del medio. Entonces, ¿a dónde vamos? Que nuestros oyentes, ¿no?, jóvenes, van a ser limitados. Entonces, la liberación en las comunicaciones con esta nueva tecnología, emergente o no, vamos a encontrar a los verdaderos personajes que se necesita en el país para tener, como dicen los norteamericanos, un open mind, ¿no? Y que transmitan, ¿no?, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Porque mira, Bellón, hace 30 años, sí, yo lo conocí a Jaime Bailey, yo lo conocí a Hildebrand y conocí más atrás a otros señores. Conocí Martínez Morosini, Pomar, por decir dos nada más, ¿ya? Dongo Casalino, A Pepe Ludmir. Pepe Ludmir, La eminencia. el Pinasco. Pinasco, Rolito Pinasco. Compara entonces, pues, hermano, ¿no? Hoy en día salen dos payasos, hablan cosas por el morbo o porque eso es lo que vende. Discúlpeme que lo corte, maestro. Justo que estábamos hablando de Rolito Pinasco, ¿no? Yo vi un video, fue una entrevista en el Canal 6 en América, ¿no? En América. Entonces, estaba presentando a Rubén Blades. Ya. Y antes de tocar la canción Todos Vuelven, ya, le hizo entonces una ahí presentación fue una presentación a César inédita. Miró. Sí, entonces ahí fue donde es como que le habla Rulito Pinasco, ¿no?, del tema. Es que realmente creo yo que no lo conocía, o sea, sí sabía del nombre, me parece Pero que no sí lo sabía, conocía pero no lo conocía personalmente. Recién se lo Entonces presenta sí, y cuando le abren la puerta y aparece, y era un delgadito, era, ¿no? Sí, El maestro Miró señor. Quesada. Y llega y si usted, bueno, yo soy muy Es un peculiar gran y veo ejemplo el de rostro de Rubén Blades. Wow, cómo los ojos, o sea, le brillaban porque veía una eminencia. Claro. Y obviamente, pues, si vamos a comparar, ¿no? Rubén Blades es un tipo muy más conocido a nivel mundial, pero Miró Quesada, o sea, yo creo que no se fue por el lado de ser conocido, no, sino por la humildad que tenía el tipo. Sí. Eso era lo que irradiaba y se ve ahí. Si alguno de ustedes puede revisar en YouTube el video, Ahí está el video, ahí está ¿no? el video de la entrevista que le hace Rolito Pinasco, le hace a Rubén Blades y le muestra, o sea, lo presenta al autor de esa canción. Ahora ¿no? ¿Quién escribió? te digo algo muy importante. Esas circunstancias Sí. en que Rulito, en la televisión peruana, anuncia a Rubén Blades, una de las pocas venidas en esos tiempos, a Perú y para la televisión. Lo anuncia ¿de qué manera? ¿Qué decencia? Sí. ¿Qué elegancia? ¿Qué cultura? Si eso lo transporta para presentar el tema, Todos Vuelven, de César Miró, que lo hace entrar y se lo presenta a Rubén. Y mira, no fue lo que, transportándonos ahora, un señor de la televisión o un señor que le hubiese tocado hacer el papel de Rulito Pinasco,
si hubiese dado un volantín en el aire como Condorito Coné, ¿no? Echándole flores, reventándole cohetes, ¿no? Tanto a Miró como a Rubén, pero esa elegancia de un profesional de la televisión, de la conversa, de la conducción. ¿No crees que eso no es que sean otros tiempos, sino esa es la elegancia? Mira, si tú te darás cuenta, ahí en el YouTube están. Sí. Bajemos cómo era la influencia de Raúl Velasco en México, haciendo un programa omnibus, Maluenda, los presentadores de los programas en Venezuela. Velasco creo que era de Venezuela, me parece. No, Raúl Velasco es México. México, ¿no? México, sí. No me acuerdo cómo se llama el presentador de un Pero programa en de Venezuela los sí había sábados, sábado domingo o algo así. Pero eran presentadores pues de nivel, ¿no? Sí. Entonces, a los mismos argentinos, los chilenos, ¿no? Los colombianos. Era la época. Por eso te digo, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué joven en el Perú, en la televisión, tiene ya un poquito de esos aires de esos grandes señores que acabamos de mencionar? Sácame a uno o sácame a 5 de esos señores. Se me fue un gran amigo que fue rockerazo, Gerardo Manuel. Ah, claro. Qué manera, Gerardo Manuel, para presentar el maravilloso mundo de la música de Inglaterra, la música de Estados Unidos en los grupos de rock. Creo que su programa fue la cereza del pastel. Claro, y él, Disco Club. Aparte de Disco Club, ¿no? Sí. Aparte de que él era integrante y Era cantante, el YouTube claro, de la ¿no? época. Claro. Entonces, aparte de ello, él trabajó en una disquera a donde yo llegaba y era jefe de promociones y productor nacional, pero ¿hay algún personaje en la televisión, ¿no? Hay un chico, Cisneros, que está en España radicando, que sí lo escuché un buen tiempo en Radio Programa del Perú, y es un intelectual y es un todista que si se hubiese quedado en el Perú quizás sería una de las lumbreras de la televisión peruana. Después yo dificulto aceptar al señor Philip Butter, pues, ¿no? ¿No? O a chistosos, ¿no? Que están en la televisión. Claro que ese es el entretenimiento, ese es el pueblo, y hay que ponerles las cámaras, ¿no? Pero no hay alguien que nos lidere, inclusive los que están ya están dando la vuelta a la esquina, ¿no? Claro. Sí. Porque en un tiempo, en una época la hicieron. Por supuesto. Pero ahora, no sé, pues te vuelvo a repetir, ¿no? De repente estoy equivocado. Hay jóvenes que destaquen, ¿no? Destaquen. Y todo porque son vendedores de porcentajes de sintonía y que eso le gusta a la gente y la competencia. Hay que darle el escenario a cualquierita que tenga una pequeña chispa, pero no tiene esa chispa en las neuronas, en el cerebro. Eso es, para terminar, mi raje, mi opinión, que de repente no va con la de usted, pero esa es mi manera de pensar. Y ni tampoco quiero que vayan a pensar de que yo soy dentro de ese grupo ortodoxo, conservador,
o dentro de ese grupo que quiero que piensen igual que yo, ¿no? Si en las etapas de nuestra existencia, en nuestra labor, a través de los medios de comunicación, han sido muy bonitas, hemos encontrado grandes figuras, hemos aprendido de ellos, somos sus alumnos. Esa vieja escuela nos está dando un resultado, ¿no? Y hoy volvemos a la tecnología, volvemos a todas estas plataformas. Qué gran oportunidad, ¿no? Sí. Hoy en día utilizamos mal estas plataformas porque no las creemos, ¿no? Amos, dueños y señores, para decir 4 groserías para llamar la atención, para decir captar. Yo soy el que mando acá, ¿no? Y descuidan lo que es esta noble labor del periodismo, sí, ¿no? Esta labor que nos parte el alma, ¿no? El periodismo no es el canal, el arma para sorprender, para asaltar, para sustanciar, para hacer un ingreso, entre comillas, delincuencial. No, señores. Y peor, hay señores que tienen esos programas y abren los micrófonos para que entre un bendito que no sabe ni pronunciar el nombre de la ciudad en donde nació, ni sabe pronunciar bien sus apellidos, y opinan, y se hacen llamar opinólogos. Sí. No puede. Ese señor que le abre el micrófono a un bendito, no sé, le faltará gente para que puedan llenar un espacio o un vacío, o no tendrán la capacidad para poder decir, bueno, si yo voy a necesitar un reportero, voy a buscarme un reportero pues de nivel, ¿no? Sí. Pero no un bendito que hable cosas incoherentes, que confundan la lengua española y que no sepan hablar el castellano medianamente, ¿no? Sí. Eso es todo, mi querido John. Bueno, para manera de cerrar, ¿no? La última pregunta, ¿no? Si bien lo pudiera responder acerca de cuáles son sus perspectivas o cuál es el futuro, ya que usted está dentro de la transformación digital, forma parte ya de la transformación digital. ¿Cuál es la perspectiva que usted, o cuál es de repente en futuro, usted si piensa abrir un canal en YouTube, de repente, ¿no? O de qué más, o cómo usted piensa aprovechar, ¿no? Estas bondades que tenemos como en las herramientas tecnológicas y producto de esto de la transformación digital para que pueda sacarle provecho, ¿no? Y llevar esto pues de manera masiva, ¿no? Como bien en algún momento usted lo ha detallado en un momento de la radio, y ahora ya con esto del podcast que está supliendo ya de repente, ¿no? Sí, siempre hemos estado caminando en busca de la innovación, ¿ya? Correcto. Siempre hemos estado preocupados. Cuando a mí, mi ciclo de la radio terminó en el año 1982, después de 14 años y un poquito más trabajando en Radio Heroica como empleado, y me desocuparon ya. Se me venía el mundo encima. Y ahora, en serio, en otras radios de repente me podían recibir, pero no pagar como yo venía ganando, ¿no? 14 años, ¿no? Era empleado fijo, tenía solamente no 8 horas, sino trabajaba 4 horitas. Y eso nunca lo iba a volver a conseguir, ¿no? Bueno, pues hay que crear, hay que prepararse, hay que estudiar, capacitarse, actualizarse, pero más que nada hay que ser creativos. Eso fue mis puntos, ¿no?, a desarrollar para poder volver a la radio.
Y se dio el caso. Ahora. Me demoré, sin descuidar lo que te estoy diciendo, en estudio, en capacitarme, un añito. Y ya estuve, porque postulé a Radio Star de Trujillo, claro que sí, como productor, discotecario, programador, vendedor de publicidad, que no era mucho, locutor, operador, era todo. Entonces, yo gano ese cupo en Radio Star, 82, 83, hasta los fines del 90 ya. Los resultados, que lo diga la gente, nada más. Claro. Con una programación muy creativa, cuando digo creativa, pongo como ejemplo nada más. Pacari Latinoamericano, programa de música folclor latinoamericana única en todo el Perú en los tiempos 82, 83, cuando las papas quemaban políticamente en el país, y a esta música se le llamaba música protesta. En la Universidad Nacional de Trujillo habían enfrentamientos políticos y el que reproducía a través de la radio una canción revolucionaria era terrorista. Bueno, entonces ese es uno de los ejemplos. Y ahí hice tantos programas. Reuní a un staff de jóvenes que llenaron toda la programación de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. AM. Ya aquí habían 2 FM. Era 96 Radio Panamericana y la tercera 90.3. Contra estas 3 emisoras tuve que yo bregar por el primer lugar en sintonía. Lo logré. Entonces ahí está el secretito de la innovación, de la creatividad. La radio es el maravilloso mundo de la mente. ¿Y quiénes han salido de ahí, de esa radio? En mi época han salido figuras buenísimas de la radio, que no quiero mencionarlos porque les... Claro, podría sentir ¿no? Si se olvida de uno de repente. Pero hoy en día sigo buscando de qué manera puedo yo estar en las plataformas. Y encontrarme contigo ha sido una bendición, porque tú me estás llevando de la mano para hacer esto que sí es verdad. En muchas partes del mundo el podcast es lo mejorcito para poder, más que nada, transmitir las experiencias, ¿no? Es como yo estoy escribiendo en crónica toda esta historia. Me estoy dando cuenta cuando termino de escribir una página de 20 líneas, comienzo a leerlo, no me gustan algunas cositas, oye, pero sí, esto está bonito, ¿no? A alguien les va a gustar leerlo, ¿no? Más aún a los que están metidos en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Sí. Porque ahí hay historia, ¿no? Pero no hay nada mejor que contarlo. Verbalmente, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, pues, ¿no? Con un audio bueno, con un set. Esto lo estamos haciendo porque realmente las condiciones a veces económicas no nos permiten comprarnos los óptimos, ¿no? Dispositivos, herramientas, pero se hace. Claro. Pero lo más importante es el contenido. Esa es mi proyección en cuanto al avance de la tecnología y en las comunicaciones. Estuve también por allá tocando, haciendo tientas, de tener mi radio online, de hacer una página informativa, un blog, sí. Un portal de noticias. Pero no. Y además meterme a la política ya no, a la prensa coyuntural. Yo dentro de lo que es la parte cultural me desarrollo bien, pero siempre hay que hacerlo con elegancia, que no vulneremos
¿no?, la sensibilidad del prójimo. Al contrario, contribuyamos a que los valores sigan manteniéndose. Yo me puedo, mira, yo puedo trabajar con los valores de una manera picaresca, Sí. pero que los valores estén ahí. Yo me puedo desempeñar tratando de educar a la gente, orientando a la gente, ¿no?, de una manera jocosa, ¿no? Pero veremos qué pasa más adelante. Veremos qué pasa más adelante. Y si no me da resultados, ya pues me meteré a un escenario a hacer los famosos stand-up, ¿no?, de gente que muy bien están ganando, ¿no? Por supuesto. Muy bien están ganando. Así que eso es todo, John, lo que quería manifestarte. Hasta dónde queremos llegar, hasta cuando Dios nos dé la posibilidad, pues, claro, de seguir en esto, ¿no? Sí. Pero somos unos apasionados de las comunicaciones. Como digo, al terminar siempre mis programas en radio, porque sigo en radio, ¿no? Si no me conoces, me doy por conocido. Alex es mi nombre, Sánchez Guía mis apellidos. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, buenas noches, amigos, amigas. Ha sido grato estar en esta entrevista al señor Alex Sánchez. Realmente nos ha ilustrado, ¿no? Creo yo que si hubiese, bueno, más horas de repente para compartir, seguiríamos, pero bueno, esto también tiene sus parámetros, ¿no? Y a manera también de no cansar, ¿no?, a las personas, pero creo yo que esto no va a ser la primera vez. Y uno de los consejos también que quisiera darles es que siempre cuando tengamos decisión de querer hacer algo totalmente distinto, empecemos con lo que tenemos. No vayamos a exigirnos, ¿no?, que no tengo esto, no. Empecemos con lo que tenemos. Entonces, gracias a Dios, gracias a usted, maestro Alex, muy agradecido, y espero que no sea ni la primera ni la última, sino en cierto modo siempre estar ahí en contacto y para hacer difusión, sobre todo de la cultura y lo que a la gente también le gusta, la música. Sí. Que no pare la música. Buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches.